Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el curso. Sí, vamos a empezar con la primera parte, que es la historia de los procesadores. No sé si ustedes la conozcan. No, profesor. Bueno, pues ahora la van a conocer. A ver, todavía siguen llegando acá más compañeros. Me siguen llegando aquí más compañeros, así que Sí, profe, no hay problema. no sé si ya están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, nada más dejen que terminen de entrar los compañeros y comenzamos. Bueno, pues bienvenidos. Ahora sí vamos a empezar con el curso. Pues bueno, vamos a empezar con la primera parte del curso, que es la historia de los microcontroladores. Los microprocesadores y los microcontroladores. Entonces espero que les sea pues de interés esto. Digo, es fundamental, es parte de la cultura de un ingeniero. Digo, si no saben, si se van a dedicar a esto y no saben de dónde vienen y por qué, pues están mal, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la historia de los procesadores, desde su origen, todo eso. Bueno, entonces, bueno, aquí está el temario. Vamos a empezar a ver la historia de los antecedentes del desarrollo de los semiconductores, que yo supongo que tuvieron ya un curso de física de eso, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor, ya llevamos. Ya llevaron, pero no saben así bien cómo se hacen los circuitos integrados, ¿no? Llevaron todo un curso de física de eso, pero sigue Sí, siendo un algo misterio sin resolver. aprendimos, bueno, un poco de qué hacen o qué características tienen, pero como tal de cómo se hacen los circuitos, no. Sí, bueno, pues es que, sí, aquí el problema es que lo ven nada más desde el punto de vista teórico y no ven todo lo que hay atrás. Pero bueno, aquí está el desarrollo de los semiconductores, los tipos de semiconductores, la tecnología planar. Luego vamos a ver los primeros microchips, ¿sí? Vamos a ver toda la historia de Intel, ¿sí? Que fue el pionero en esto, pero todos los demás, o sea, cómo se empezó a hacer la industria. Y bueno, es interesante saberlo porque cuando se crea algo nuevo, por ejemplo, bueno, ustedes ya, con esto de las redes sociales, ustedes creo que fueron partícipes de ellas, pero antes de eso no existían, entonces cualquier cosa que hagas, pues es innovación. Entonces aquí también, antes de los microprocesadores no existían esto, se habían hecho algunos circuitos integrados, pero nada como los microprocesadores. Y ahorita vamos a ver la historia. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, bueno, como podrán ver, pues la evolución de la tecnología pues, ha originado grandes cambios tecnológicos en el mundo. Entonces, esto pues no sería posible sin la iniciativa de algunas personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la foto de cómo se ve un circuito integrado bajo el microscopio, ¿no? Y pues, parece una pequeña ciudad.
Y ahí se alcanzan a apreciar, bueno, lo que es lo que le llaman el dado, o sea, que es el pedacito de silicio donde se crecen los transistores, y luego se alcanza a ver allí cómo salen los alambritos, son alambre de oro, y eso va a lo que es el cuerpo del chip, y de ahí ya sale hacia afuera. Después vamos a ver cómo es un chip por dentro, pero ahí está la foto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos una foto de un circuito integrado, cómo están los transistores. De hecho, ahí se ve sin las capas aislantes, cómo van las capas de semiconductor y de metal, que son las que gracias a eso se hace los circuitos integrados, y le han quitado todo lo que es la parte aislante. Entonces ahí se ven pues, cómo están los transistores interconectados, ¿no? Y bueno, empezamos con la llegada de los primeros microprocesadores. A ver, siguen llegando aquí, compañeros. Por favor, no lleguen tarde, me distraen la clase. Bueno, les decía, Jack Kilby es considerado como el padre de los circuitos integrados. Él trabajaba en Texas Instruments, y se supone que ay, siguen llegando todavía. Que ay, por favor, compañeros, no lleguen tarde, me distraen. ¿En qué estaba? Ah, que él fue el padre de los circuitos integrados y de la tecnología planar. Bueno, que vamos a ver que generalmente una buena idea no nada más es de una sola persona. Había también más gente trabajando en esto. Sí, nada más que pues él fue el primero que lo patentó. De hecho, vamos a ver, el primer trabajo es ver unos documentales y hacer un pequeño resumen. Sí. Y bueno, ¿qué fue o por qué los circuitos integrados fueron un gran éxito? Bueno, pues porque antes todo era a base de transistores, o sea, era de forma discreta. O sea, todo se tenía que alambrar a través de transistores. Y los transistores que había en aquellos tiempos no son como los transistores actuales. En aquellos tiempos se hacía como un sándwich, o sea, ponías un pedacito de cristal N, un pedacito de cristal P y luego otro pedacito de cristal, así como si fuera un sándwich. Y allí el chiste era el ensamble, o sea, que sí era como un sándwich. Ahora con los circuitos integrados con la tecnología planar, todo está en un solo cristal y se va dopando ciertas áreas del cristal, y es lo que permite hacer los transistores. Hacer un transistor ahora en una placa de silicio es muy fácil. En aquel tiempo era muy complicado porque precisamente tenía que cortar los cristales así como si fueran rebanaditas de jamón, y hacer empilarlos, ¿sí? Se huyeron de la unión NP y la PNP, ¿no? Bueno, y el transistor es NPN o PNP. Entonces había que hacer así como montar los pedacitos de silicio. Caray, ¿y ahora por qué no avanza? Ahí está. Bueno, aquí está la definición de un microprocesador. Y bueno, ¿qué es un microprocesador? Es un dispositivo de propósito general para cálculo y almacenamiento de datos, ¿no? Y bueno, la capacidad que tiene para efectuar cálculos a velocidades, digamos que altas, ¿no? Entonces, eso es lo importante bueno, ahí está la definición de un microprocesador, que esa se la tienen que aprender como de memoria, ¿no? Y bueno, y lo más importante es que se puede programar. Siguen llegando tarde. Compañeros, no lleguen tarde, me distraen. Bueno, lo más importante de un microprocesador es su capacidad de programación, ¿sí? Que se puede modificar el control del programa a través de la programación. Y bueno, luego viene la definición de microcontrolador, ¿sí? Que es un dispositivo que tiene los procesadores las funciones de una microcomputadora, porque contiene el microprocesador y además tiene asociadas la memoria, los puertos, los timers, los convertidores, los puertos de comunicación
y actualmente conectividad. Digo, conectividad porque eso ya los microcontroladores modernos ya traen esa opción. Hace tiempo, pues no. De hecho, los primeros microcontroladores estaban muy limitados, nada más tenían puertos de entrada, salida y memoria. De hecho, lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Profesor, Sí. había dicho que los microprocesadores permiten transmitir información a una velocidad relativamente alta. No, procesar información. Por procesar, ¿a qué se refiere con relativamente alta? O sea, ¿qué punto de referencia se toma? Bueno, que son capaces de hacer operaciones matemáticas más rápido que el cerebro humano, Ajá, ok. ¿sí? Sí. Y bueno, vamos a ver qué velocidad corrían los primeros procesadores y a qué velocidad corren los procesadores modernos. O sea, pues han sido superados por más de 1.000 millones de veces. O sea, vamos a ver, Sí, sí, sí. ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Oiga, profe, Ujú. disculpe la pregunta, ¿ahí también interviene la frecuencia a la que operan? Sí, la frecuencia a la que operan, pero vamos a ver que los primeros microprocesadores no corrían muy rápido. Eso ya sería en cuanto al procesamiento de los datos que usted menciona. Pues es que está muy asociado el procesamiento con la velocidad de reloj. O sea, Ah, oh, ya. Ese que la- dicen que es de cuarzo, ¿no? sí, el cristal. Bueno, vamos a ver varios tipos de osciladores. De hecho, lo importante de un microprocesador es su velocidad de reloj. Y el reloj es el que da la pauta para hacer todos los procesos dentro del procesador. Profe, Sí, la velocidad de reloj se refiere por ejemplo, los procesadores actuales que dicen que trabajan a 4 GHz o 4.5. ¿Es esa la velocidad? sí, de esa es la reloj? velocidad. Y bueno, ese es un truco porque en realidad no operan a esa velocidad. Si tú te pones a pensar 4 gigahertz, ¿de qué tipo de ondas electromagnéticas estamos hablando? De pulsos, Sí, de pulsos, pero a esa frecuencia, ¿en qué rango caen? pues de los 0 a lo que diga el procesador, ¿no? Sí, pero hay una clasificación de las frecuencias en el espectro electromagnético. Hay una clasificación, o sea, de tal a tal rango es una cosa y luego otra y luego otra. O Serían sea, microondas, ¿no, profe? sí son microondas. Entonces, ¿tú crees que realmente trabaja con microondas los procesadores modernos? No, no creo. No, no sabría responder, la verdad. Es un truco que después lo vamos a ver y van a entender muy claro que es un truco. O sea, de hecho no hay ningún cristal de reloj que pueda correr a esa velocidad. Es un truco que nos da la apariencia de que el procesador está trabajando a esa velocidad, pero en realidad no, el procesador, bueno, el reloj no corre a esa velocidad. Que ya con trucos que vamos a ver, pues sí da la apariencia de que sí corre a esa velocidad, o sea, porque hace muchas cosas a esa velocidad, pero no es que el reloj corra a esa velocidad, sino ya son trucos de procesamiento que da la apariencia de que en realidad el procesador está corriendo esa velocidad. ¿Y qué clase de trucos serían esos, profe? ¿Mande? Ah, ¿Qué clase de trucos serían? pues vamos a ver cómo se maneja el reloj. Son trucos de hardware, son a través de líneas de retardo, que el reloj lo vamos manipulando de tal forma que tenemos no un pulso de reloj, sino varios pulsos de reloj. Y entonces, si tú sumas la cantidad de pulsos de reloj que tenemos, pues sí, sí, y las frecuencias a las que trabaja, pues sí, sí, la suma de eso sí nos da 4 gigahertz. ¿Sí me explico? Y bueno, ahora también cuentan también que son varios núcleos. O sea que el trabajo no lo hace un solo núcleo, sino lo hacen varios. Entonces también eso le suman y dicen, no, pues sí, es que tienen mucha capacidad porque, pues bueno, la chamba se divide entre varios núcleos y entonces también la contabilizan como si fuera un solo núcleo. O sea, son trucos que no dicen, como cuando les venden las memorias USB, se han visto, ¿no? Que compran el disco duro que de 1 tera y cuando lo formatean, ¿cuánto les da? Ajá, exacto, como 950. 900 y tanto. Como 950, ¿no? Y entonces Sí, dices, sí.
¿Y dónde quedan los demás, no? Entonces, es la forma en que te lo mercadean, te lo venden. O sea, un tera se supone que es 10 a la 4, ¿no? Pero eso sería en decimal, pero, y te lo venden así, pero en bytes son menos porque, pues es una relación binaria, ¿no? Entonces un tera son más de 1.000 millones. Porque, por ejemplo, un K, les voy a poner un ejemplo más. Un K son 1.000, un kilo, son 1.000, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de bytes, ¿cuántos son? Son Gigas. 1024. 1.024. Entonces, si ves allá hay 24 de más. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero fíjate, si yo te vendiera memorias de un kilo, por ejemplo, yo te lo estaría vendiendo como si fueran un kilo decimal. No un kilobyte, sino un kilo, ¿no? Entonces, si yo Es, te- es algo parecido a lo que hacen luego a la publicidad que hacen de los servicios de internet. exacto, Te ofrecen un ancho de banda en kilobytes, bueno, en megabytes, y ellos nada más te dicen megas, pero pues ya no te dicen pero no son todo completo. megabytes, son megabits. Que ese Ajá, es el- megabit. Te o sea, venden megabit y te lo venden como megas. megas, pero no te dicen qué tipo de megas, ¿no? Son Sí, megabits y no megabytes. Entonces, si tú ya cuentas eso, lo tienes que dividir entre 8 y entonces ya es el número de bytes. Y luego también tu computadora ya no trabaja 8 bits, trabaja en 32. Entonces, todavía eso lo tienes que dividir entre 4 y entonces la velocidad real a la que estás trabajando. ¿Sí me explico? Sí, profe. sí, profesor. Entonces, son trucos que tú dices, ay, sí es un montón, pero en realidad no. Por ejemplo, si yo te vendiera memorias de un K, yo te estaría vendiendo 1.000 bytes, no 1.024. Y entonces tú cuando lo formateas, pues te resulta menos en binario. O sea, ya no fueron 1.000, ya no fue un K, sino fue menos. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa con los discos de un tera. ¿Sí? Te venden un tera, ¿cómo se llama? Como 10 a la 40, ¿no? Pero en realidad es 2 a la 40 y es mucho más. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, Es el margen de error ahí, entonces hay ¿no? una diferencia allí. Pero a pesar de eso no afecta tanto porque, por ejemplo, si tú un programa, por ejemplo, un Excel, igual se instala en bits. Sí, bueno, pues es que tienes mucha capacidad, pues no lo notas. O sea, los 50 gigabytes que te faltan, pues tienes un tera, pues no, ya digo, aunque sí es mucho, pero pues tienes mucha capacidad y ningún programa ocupa tanto espacio. Entonces, pues dices, bueno, se compensa, ¿no? Pero es un truco. Entonces, igual lo mismo pasa con la velocidad del procesador. Sí, te dicen que trabaja a 2 gigahertz y en realidad no hay ningún cristal ni ningún circuito oscilador que haga eso. Bueno, sí hay circuitos osciladores que hacen eso. Por ejemplo, el del horno de microondas, sí que oscila esa frecuencia, pero se vuelve peligroso a las microondas. Los microondas, pues ya saben lo que hacen, hacen vibrar el agua y la hacen hervir. Son Entonces, de onda ionizante, ¿no, profe? ¿mandé son de qué? Tienen ondas ionizantes, ¿no? Sí, sí. Entonces sería un peligro estar enfrente de una computadora, imagínate toda la radiación que llevas. Y además, de hecho, pues trabajar en todos los sistemas, entre más rápido trabaje, más se calienta, que ese es el problema que, por ejemplo, tuvo Intel cuando sacó Pentium. Cuando sacó Pentium, tuvo que innovar muchas cosas porque ese procesador se calentaba muchísimo. No sé si ustedes conocían los primeros Pentium, pero era un monstruo. Sí. Y entonces pues ya se requería disipador y bueno, el primer Pentium, bueno, el Pentium 2 que le llamaron, pues era un monstruo. Venía ya con su ventilador integrado. Después ya pues, hicieron el chip y
y comprabas el ventilador aparte. Pero sí tuvo muchos problemas. Hagan de cuenta que era como instalar un foco de 100 watts en su computadora. Entonces, eso se calentaba un montón y consumía un montón de energía. De hecho, ese siempre ha sido el problema. O sea, van reduciendo el tamaño de los transistores y, y tiene más capacidad de procesamiento, pero eso, al hacerlo trabajar, se calienta un montón por las frecuencias a las que trabaja. Profe, Entonces, yo estaba viendo que una solución que estaban planteando algunos para eso era como usar más fibras de carbono y que se supone que aguantan más el calor y pueden disiparlo mejor. ¿Usted cree que eso vaya a ser en el futuro algo? bueno, ya se están trabajando con nuevos materiales. Sí, y bueno, otra cosa que ahora tenemos es que el tamaño de los procesadores o de los transistores ya es del orden casi atómico, ¿no? De moléculas. O sea, fíjense, los primeros circuitos integrados tenían tecnología de 10 micras, ¿sí? Ahora estamos hablando de nanómetros, ¿no? 3 nanómetros, algo así. Entonces, si ven, se ha reducido muchísimo el tamaño. Entonces, y otra cosa, se redujo también el margen del voltaje de operación. O sea, los primeros circuitos integrados, de hecho, la familia TTL es el ejemplo de eso, trabajaban a 5 volts. Ahora, ¿a cuánto trabajan los micros modernos? ¿A qué voltaje trabajan ahora los circuitos integrados? ¿A 3.3? Sí, 3.3. Y todavía hay otros que trabajan a 1.5. Sí, entonces eso también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, si ustedes ven, ustedes ya están cosechando los frutos de las tecnologías que en su tiempo fueron así muy innovadoras. De hecho, ahorita cuando veamos la historia de los procesadores van a decir, ay, no manches. Pues, pero bueno, en aquel tiempo no existía nada de eso. ¿Sí? El hombre fue a la luna y no hubo una computadora como tal, o sea, la computadora era con circuitos integrados, no con un microprocesor, los microprocesadores llegaron después. Sin embargo, el hombre pudo llegar a la luna con una computadora que estaba hecha basada en TTLs, que Sí, fueron no a es lo la que dicen, pero que actualmente tenemos en nuestro bolsillo una computadora más potente de aquella que llevó al hombre a la luna. mucho más potente. De hecho, cualquier calculador es más potente que la computadora que llevó al hombre a la luna. ¿Sí? Y bueno, su celular es mucho más potente que la primera IBM PC. De hecho, este micro que vamos a usar, la Blue Pill, es mucho más potente que la IBM PC original. Bueno, la única diferencia es que no tenemos el monitor, ni el teclado, ni eso que le da como forma a la computadora, pero el procesador en sí es más potente que el 8088. Lo vamos a ir viendo, pero vean en dónde estamos parados. Sí, profesor. Entonces, digo, para que aprecien todo lo que ha evolucionado, o sea, a veces somos usuarios de cosas que no entendemos, no las entendemos bien. Además, esto es tema de plática, o sea, imagínense que para obtener, no sé, un puesto en una empresa, te llaman ahí, te preguntan que les platiques algo que si sabes la historia de los procesadores o sabes cómo es la tecnología planar y no la desconoces, y las desconoces, imagínate cómo quedas, ¿no? Entonces, esto es como, aparte de cultura general para los ingenieros, te permite también tener una visión de dónde estamos ahora. ¿Sí me explico? Bueno, Sí, entonces profesor. esto es importante porque aquí está la definición de microprocesador y microcontrolador, ¿no? Bueno, y bueno, empezamos que en el año de 1969, los japoneses, bueno, además les voy a platicar, para el año de 1969 ya los japoneses habían pasado por su periodo de asimilación de tecnología o de creación de su propia industria. Los japoneses, el fenómeno de los japoneses es igual al de los chinos. Los chinos por ahí de finales de los años 90 empezó ese país a crecer porque durante mucho tiempo fue la China comunista. Cae el muro de Berlín y se acaba eso o sea, cae Rusia, bueno, cae la Unión Soviética, que ahora ya es Rusia,
y cae la China comunista, y, y entonces, desde siempre eran potencia comercial. O sea, ¿por qué se descubrió América? Porque querían los europeos traer las sedas de Oriente o las especies de Oriente, o sea, y bueno, pues antes era la ruta de la seda que pasaba por Medio Oriente, pero ahí la tenían, pues había conflictos, ¿no? Con los otomanos. Y entonces los portugueses y los holandeses, pues le dieron la vuelta a este problema y se fueron circunnavegando África, llegaban al Golfo Arábigo y de ahí a la India y luego a la China. ¿Sí? Entonces, pues era importante para los europeos el comercio con China, ¿sí? Y bueno, ya saben la historia, se descubrió América, creyeron que habían llegado a la India y bueno, a la China, pero y bueno, los españoles apañaron todas las nuevas tierras y los ingleses se quedaron sin nada, pero durante mucho tiempo los ingleses como son todos los anglosajones, incluyendo a los gringos y australianos, son pérfidos. No sé si sepan qué es una persona pérfida. No, No, profesor. profesor. No, profe. Búsquenlo rápido en el diccionario, en el RAE. Busquen qué es la perfidia o pérfido. Hasta hay una canción de perfidia. Entonces, los anglosajones siempre se han caracterizado por ser pérfidos. Dice deslealtad. Sí, Deslealtad. es una persona traicionera. O sea, te dice que es tu cuate, pero cuando te das la vuelta te apuñala. Así son los ingleses y así son los gringos. Ah, claro. Entonces, bueno, los ingleses siempre pues usaron los piratas para socavar a los españoles hasta que acabaron con el Los imperio. corsarios, ¿no, profe? Los corsarios, exactamente. Y bueno, una vez que ya acabaron con España, sus colonias decían que durante la época victoriana el sol no se ponía en todo el imperio inglés, ¿no? Porque tenían todo el control de Medio Oriente, la India, y la joya de la corona iba a ser China. Pero nunca pudieron con China, nunca pudieron con China. De hecho, a finales del siglo XIX, parte pues de las guerras que estuvieron allí, que ahora está peleando China la parte de Taiwán, que fue lo único que le pudieron arrebatar los ingleses a China, la isla de Taiwán, pues durante mucho tiempo y no pudieron. De hecho, no sé si vieron la película El último emperador, que platica precisamente cómo drogaron al último emperador los ingleses y bueno, lo derrocaron y bueno, donde quiera que lleguen los ingleses dicen que son tus cuates que te van a ayudar y cuando tú estás descuidado, pum, vale, ¿no? Y así le hicieron a China. De hecho, ahorita China anda peleando su oro, porque en la época del último emperador le dijeron los ingleses al emperador, le dijeron que pues veían que se iban a poner las cosas feas por el comunismo y que etcétera, y que pues si querían, los ingleses le podían guardar el oro a China, bueno, al emperador, ¿no? Y bueno, sí, el emperador confió y les dio a guardar su oro y y ahora que ya, bueno, el Partido Comunista regresó al poder, reclamaron el oro a los ingleses y los ingleses le dijeron que no, que el trato había sido con el emperador, entonces si venía el emperador a pedirle su oro, se lo iban a dar, pero no al Partido Comunista. Y entonces, pues así que ya saben, se apañaron el oro de los chinos. Pero bueno, el punto aquí es que los chinos, después de la caída del muro de Berlín, empiezan a crecer como potencia. Bueno, además, fíjese, ¿cómo fue su estrategia? La China comunista estaba muy jodida, o sea, mucha dictadura, muchos años de dictadura, y estaba muy jodido el país. Entonces, ¿qué es lo que hizo según esto cuando a reformarse para aceptar a Occidente, o más bien Occidente les puso como condición que tenía que ser un país democrático? Entonces, lo que hicieron, pues, se repintaron ahí el país y le dijeron, sí, bueno, en el marco del capitalismo, nosotros los chinos les ofrecemos
pues aquí hay mucho territorio que pueden venir a poner sus fábricas, sus empresas, cobrar impuestos, etcétera, etcétera, y lo que ustedes quieran, ¿no? Con una sola condición, que pueden instalar aquí lo que quieran, no van a pagar impuestos, pero las empresas que se instalen después de 10 años, nuestro personal va a llegar al rango de supervisor, ¿no? O sea, bueno, puede traer toda la tecnología, y la mano de obra la va a poner China, pero que su mano de obra a los 10 años ya iba a llegar como a otro rango, ¿no? Ya a ser como técnicos, ¿no? Pero en 20 años ya iban a ser ejecutivos, ¿sí? Y esa es la historia de China. O sea, lo que pasa es que México lo ha hecho, pero nunca se ha puesto como los chinos. O sea, México le dice sí, 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 y los gringos te dicen que sí te van a aceptar las condiciones, pero ir a los gringos. Entonces lo narra, que se llama, con Danny DeVito se llama The Others People Money, el dinero ajeno le pusieron aquí, o riqueza ajena, y narra cómo los gringos desmantelaron su industria para llevársela a China. ¿Sí? Los gringos en los años finales de los 90, finales de los 80 y principios de los 90, desmantelaron su planta industrial y se la llevaron a China, por eso que le estoy diciendo, ¿no? Pero los chinos se las cobraron, o sea, ya para el año 2000 le dijeron, bueno, pues necesitamos que los supervisores sean chinos, o sea, ya no necesitamos, o bueno, ya tenemos mano de obra especializada en eso, ¿no? Y después ya fueron los empresarios, o sea, los chinos llegaron a ser ya, a tener altos niveles en las empresas de Occidente, y como dijeron los de Occidente, no, pues es que no podemos tener gente china, pues los corrían, pero ¿qué es lo que pasaba? Ya esa gente con la experiencia que tenían de que sabían cómo estaban las empresas de Occidente, fundaron empresas chinas. Y es lo que ustedes conocen cuando empezaron a llegar los productos chinos, que eran chafísimas, chafísimas con ganas. ¿Sí se acuerdan? Sí, el de Bien, todo. profe. Un radio. Todavía hay de esas. No, ya no hay de eso, compañero. Eso fue al principio. Igual les pasó a los japoneses. Al principio, pues eran baratijas y muy chafas y todo eso, pero fueron aprendiendo. En China existen ya varias calidades y de hecho, creo que ya así la calidad más chafa ya no existe. O sea, ya los productos chinos ya maduraron, ya son tan buenos como los productos de Occidente. ¿Sí? Por eso, Hay profe, cosas mejor que. por Ah, eso que no. Yo he comprado varias por cosas eso- chinas y están muy mal. Depende, es que hay calidades, hay calidades. Pues yo tengo un Xiaomi y me ha funcionado muy bien. Digo que mejor que incluso algunos Samsung. O sea, Y Apple. es que hay calidades. En un principio los productos chinos pues, eran chafas, nada más de verlos ya se rompían o dejaban de funcionar, ¿no? Pero, por ejemplo, Huawei, por ejemplo, hubo la guerra con Qualcomm y así, ¿no? O sea, ha ido mejorando su tecnología. De hecho, China está a punto de obtener su independencia de semiconductores, que eso es algo que también es ahorita la guerra y debido a esta escasez de chips. Entonces, China ya va a ser la tercera, bueno, ya es la tercera potencia mundial y para el 2024 se independiza de la tecnología de Occidente. Oigan lo que les digo. Sí, ¿Sí? eso sí es cierto, profe. Ahí sí. De hecho, tiene ya lo razón. hizo con todos los servicios de Google, que son básicamente generales en nuestro día a día, ¿no? Sí, sí, pues ese es el punto. Y bueno, fíjense, los chinos empezaron en los años 90 prácticamente, ¿no? México, ¿cuánto tiempo tiene y no ha podido llegar allí? ¿Sí? Igual le pasó a Japón. Japón después de la Segunda Guerra estaba jodida. Imagínense un país devastado, bombardeado y destruido nuclearmente. Imagínense cómo estaba Japón después de la Segunda Guerra. En los Sí, años se le olvidaba 50, poner. en los años 50 le dijeron, bueno, pues tú vas a hacer aquí nuestro traspatio y vamos a llevar también algunas cosas de fábricas gringas allá. Y así fue, pero los japoneses fueron abusados. O sea, se empezaron a fusilar las cosas y ya para los años 60 ellos ya tenían su propia tecnología. De hecho, hace muchos años en el Canal 11
había un programa que se llamaba Proyecto X, no sé si lo llegaron a ver, que era la historia de la tecnología japonesa. Varias cosas que ellos desarrollaron, ¿sí? Y por ahí les voy a pasar las ligas para que vean esos documentales. Y ya para los años 70, pues, ya la tecnología china, japonesa estaba ya sólida. De hecho, en los años 70, yo me acuerdo muy bien, estaba chavo, el éxito de Sony, que era una empresa japonesa, fue el Wallman. Fue el aparato más revolucionario de esa época. Todo el Eso mundo era soñaba cosa- tener un Wallman. ¿Mandé? que era un Walkman. ¿Qué era un Es, Wallman? ese, Reproductor de Un discos. era para reproductor de meter los cintas discos. magnéticas portátil. Exacto, era portátil, compañero, era chiquito, bueno, bueno, a comparación de lo que hay ahora, pues no era chiquito, pero le conectabas tus audífonos, le metías tu cassette y te Sí, que yo lo todavía tengo amarrabas uno aquí de en un esos. cinturón y órale, ibas escuchando música, ¿sí? Fue toda una revolución eso. Y decían, Sony es la empresa más valuada en el mundo, ¿no? Después llegó, Apple cambió las cosas, pero bueno, para que vean. Bueno, no tarda esto en desaparecer, en acabarse el tiempo, ahorita volvemos a entrar. Este, pero bueno, eso está pasando en este momento con China. China ya llegó a su madurez tecnológica y, y se va a encumbrar como líder tecnológico. De hecho, ya muchas cosas, mucho equipo, ya ni los chinos ya no lo traducen al inglés. Yo he comprado equipo y semiconductores, por ejemplo, sus aparatos ya traen sus propios chips chinos, ¿no? Y vas a la hoja de datos y está en chino. O sea, ya no se preocupan por traducirlo al inglés, que era el estándar, ¿no? Todo el mundo tenía que publicar su información técnica en inglés. Los chinos ahora les vale gorro, ¿no? Lo publican en chino y sálvese quien pueda. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Sí, Profe, sí. si ahorita, por ejemplo, usted ya consideraría que sería un tercer idioma para el caso de los profesionistas, a lo mejor chino, aparte de inglés. Mira, tienes que aprender, de hecho, tienes que aprender 5 idiomas. Bueno, el español porque es tu lengua materna. El inglés, ese no es cuestionable. Ese lo tienes que saber sí o sí, ¿sí? Luego tienes que aprender un idioma europeo, ¿sí? Y luego un idioma asiático. Puede ser chino, japonés, coreano, no sé, cualquiera de esos, ¿no? Y el ruso. Claro. Entonces, si tú tienes ese abanico, tú eres bienvenido en cualquier parte del mundo, aunque no sepas nada de electrónica. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ahora, si tú además de eso dominas bien la ingeniería, pues ya tienes el mundo a tus pies, que eso es lo que ustedes no han visto. Entonces, en vez de perder el tiempo en andar viendo tarugadas en internet, aprendan esos idiomas. O sea, acuérdense, es español, inglés, un idioma europeo, un idioma oriental y el ruso. Porque así está planteado ahora el mundo. El mundo ya es tripartita. Ya se están agregando, profe. Perfecto. Profe, ¿usted sabe hablar 5 idiomas? No, ojalá. Si lo supiera, no estaría aquí, compañero. Bueno, es que también está complejo, ¿no? También depende de la persona, si le agarra la onda a un idioma, porque hay gente que conozco que de plano no le agarra ni al inglés ni a nada. Y sí se me hace un poco difícil hablar más de un idioma. Hay gente que sí se les da y muy bien. Bueno, lo que pasa es que también, bueno, en mis tiempos no era eso. O sea, ya con que supieras inglés, pues ya estabas del otro lado. Sí, pero ahora, por ejemplo, ustedes a sus hijos, pues le tienen que enseñar 5 idiomas. O sea, no es que quieran o no. Sí, De hecho, ese es el estándar europeo para los ingenieros. sí, los Cinco europeos, idiomas.
Sí, pero europeos. O sea, un europeo te sabe hablar 5 idiomas de Europa. Eso es muy típico en los europeos. De hecho, los europeos no tienen problema porque pues un idioma de Europa, pues el inglés, Inglaterra, ¿no? Entonces no tienen problema con ir a Gringolandia. Y si saben español, pues toda América Latina, ¿no? Exacto. Yo Sí. nada más con hablar español e inglés ya puedes estar en el continente americano, excepto por Brasil, que yo soy un club portugués. Pero bueno, hablan portuñol, no sé qué con los brasileños es chistoso hablar con ellos. Pero bueno, sí, pero fíjate, no nada más, bueno, como mi generación, que nada más, pues inglés, español, inglés, ¿no? Y ya te sentías realizado. Entonces, ahora ya no, o sea, el inglés es como forciore, ni siquiera está a discusión, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora que vayan a pedir trabajo, lo primero que les van a preguntar es, ¿cómo está tu inglés? Y si tu inglés no está muy bien, pues olvídate del trabajo, ¿no? Inclusive las entrevistas son en inglés. De hecho, las entrevistas en inglés, pero aún mejor, si además del inglés dominas, por ejemplo, alemán, seguramente te vas a ir a trabajar a Alemania, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la tecnología, pues Alemania. Y de hecho aquí hay muchas empresas alemanas, está la Volkswagen, está la Continental. Continental es la que yo creo que más ingenieros en sistemas embebidos contrata, ¿sí? Y es una empresa alemana. Entonces, pues imagínense, ustedes tienen que dominar pues el inglés más un idioma europeo. Pero si, por ejemplo, si dominaran un idioma oriental, pues olvídense, tienen abiertas las puertas del mundo. Y no descarten a los rusos porque Rusia es la segunda potencia mundial, ¿sí? Que los gringos nos tienen a nosotros controlados, que no quieren que hagamos tratos con los rusos, pero Rusia le está coqueteando mucho a América Latina. De hecho, a Argentina. Argentina le anda coqueteando. De hecho, Argentina fue fundamental ahora en la pandemia porque a través de Argentina se consiguieron las vacunas rusas, las Sputnik, ¿sí? Y Argentina le anda coqueteando mucho a Rusia porque los rusos le van a ayudar a acabar con su deuda eterna. Porque, digo, nosotros estamos en la gloria, nuestra deuda a comparación de la de Argentina, que es impagable. Entonces, Básicamente todos los países de Latinoamérica, no, su devaluación es bastante grande. exacto. Entonces, en un chico rato, si se descuidan los gringos, América se alía con los rusos o con los chinos. De hecho, aquí ya hubo problemas con eso. O sea, eh, con el Tren Maya, los gringos vetaron a los chinos, porque ellos, bueno, de hecho, desde antes se había propuesto el tren bala de México-Guadalajara y ganaron los chinos, ¿sí? Pero los gringos dijeron, no, 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 porque es América para los americanos, o sea, ¿cómo vamos a tener un tren chino que ni los gringos tienen su tren bala, ¿no? Ah, ¿Cómo pero nosotros cuando vamos a les tener? conviene a los gringos. Ah, claro, pues sí. Híjole, profe, es que hay unos equipos de seguridad, unos Ujú. vehículos que tienen todo el equipamiento chino y están saliendo muy mal. Es parte de, bueno, eso qué bueno que lo mencionas, porque es parte de la experiencia. Mira, hace muchos años cuando empezaron las impresoras de inyección, yo compré una HP, de las primeras impresoras de inyección, ¿no? Y resulta que tenía problemas esa impresora, o sea, no imprimía bien, y entonces, y un día yo me enojé y les escribí un correo pues, a HP, a los gringos, ¿no? Que su impresora era una porquería, quién sabe qué, y ya no quería saber yo nada de eso, ¿no? Estaba muy enojado. Y lo más sorprendente es que me contestaron. Y entonces, en una carta así muy coqueta, me decían que, pues que sí, que lo lamentaban, que me pedían una disculpa, que iban a hacer lo posible que qué bueno que yo les había dicho cuál era la falla que tenía la impresora y y que pues lo iban a corregir. Y bueno, pues ya pasó. Y como al mes, por correo, por paquetería, recibí un disquete con los nuevos drivers y el software que ya estaba corregido. ¿Sí?
Díganme en México cuando una empresa hace eso cuando un producto falla. Uy, no, pues no. Bueno, también veamos que pues como que ya la globalización creó más usuarios de cada marca, ¿no? Entonces, creo que ya no pone la misma atención para cada usuario. Pues sí, pero por ejemplo, los chinos están en ese proceso. O sea, cuando tú sacas un producto, a veces te van las cabras. De hecho, eso es lo que se está haciendo en México. En México estamos haciendo ingeniería de detalle. O sea, de hecho, yo estuve en esa junta hace ya casi, no, casi más de 15 años. En esa junta que hubo cuando recién firmado el Tratado de Libre Comercio, hubo una junta con todas las universidades del país, todas, las privadas y las públicas, y estaban los gringos y nos dijeron, en el marco del Tratado de Libre Comercio, a México se le va a dar el chance de desarrollar la ingeniería de detalle. Dices, bueno, ¿y eso qué diablos es, no? Bueno, la ingeniería de detalle es poner a punto un producto, ¿no? O sea, porque eh, hay que hacer pruebas y hay que hacer mucho testeo para poner a punto un producto, ¿sí? Y se Es nos dijo básicamente que, el refinamiento, profe. sí, por ejemplo, ¿cuál es la ingeniería de detalle que se hace en México? Pues poner a punto las computadoras de los coches. Digo, aquí en la ciudad no están las empresas, pero si ustedes van un poquito hacia Querétaro, para allá arriba, están todas esas empresas. De hecho, ustedes tienen que pensar en migrar para allá, porque allí están los empleos, no aquí. Entonces, y dijeron, es que estas empresas necesitan gente que sepa de sistemas embebidos. O sea, nos dijeron, desde aquel tiempo nos dijeron y de hecho la idea de las universidades es que querían que hiciéramos la carrera de sistemas embebidos. Y entonces en el poli, las vacas sagradas dijeron que no. Ya saben, con argumentos estúpidos de que ellos no van a aceptar que alguien les diga lo que tenga que hacer. Además, nadie lo necesita, ¿no? Como hasta ahorita. No hay la carrera de sistemas embebidos en el poli porque según esto nadie la requiere. ¿Sí? Que nuestros ingenieros son muy fregones y entonces, por lo tanto, no se requiere. Y bueno, desde aquel tiempo nos dijeron que se tenía que hacer, que querían que las universidades cambiaran su currícula y que hicieran la carrera de sistemas embebidos. Hasta la fecha, salvo la Universidad de Querétaro, tienen la maestría en sistemas embebidos y nadie más. Y me sorprendió que los primeros que abandonaron la mesa fueron los de la UNAM. Los de NULAM dijeron que no, que esas eran, ya saben, las políticas que están en contra del neoliberalismo y esas cosas, entonces fueron los primeros que abandonaron. Pero no vieron bueno, que a raíz de eso llegó toda esta industria a México, todas estas empresas Continental y bueno, un montón de empresas que hacen de la industria automotriz. Sí, entonces México se diseñan y bueno, más bien se construyen, no se diseñan, se construyen las computadoras y se programan. Eso sí, sí me consta que aquí se programan. Y bueno, es todo, los mejores empleos están allí, compañeros, no están en Telcel ni en Cisco, porque es triste ver que los del ESIME siguen enganchados en esa idea de que irme a trabajar al corporativo aquí en Santa Fe, en Cisco o en alguna de esas empresitas de telecomunicaciones. Y los sueldos, pues, está devaluado ese mercado, porque hay mucha oferta y poca demanda, ¿sí? Y en cambio en sistemas embebidos hay mucha demanda y poca oferta. Y entonces las universidades que sí la supieron hacer, pues pues calladitas, y ahí la llevan, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Como cuál universidad, profe? Ah, bueno, no está bien que yo lo diga, pero por ejemplo, la mejor universidad reconocida por los gringos a nivel nacional es el ITESO de Guadalajara. ¿Se han oído hablar del ITESO? Instituto No, profe. Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que es, digamos que es la Ibero de allá. De hecho, la mejor escuela de ingeniería de aquí de la área metropolitana es la Ibero, ni siquiera el TEC, ¿sí? Y por una sencilla razón que en el Poli no entendieron y no lo supieron hacer a tiempo, el ITESO está asociado con Texas Instruments. Sus egresados son los ejecutivos de Texas Instruments de México. Se los digo yo que trabajé allí.
¿sí? En el Poli lo pudieron haber hecho con Motorola y no quisieron. Por ese falso nacionalismo estúpido que se rasgan las vestiduras pero no hacen nada. Y no es similar a lo que están haciendo con el Huawei. Pero ahí fíjate que lo de Huawei nada más es capacitación. No hay o sea, allí no te están diciendo que te van a capacitar para que tú diseñes. Te van a capacitar como lo han hecho con Cisco y con todas las empresas que van allá a la escuela, que necesitan técnicos especializados y ofrecen todo eso. O sea, O promotores, ¿no? sí, ventas, instalación de equipo, configuración de equipo, nada más. Pero tú nunca te vas a ir a diseñar los equipos a Rusia, a China, ni vas a estar involucrado en ese proceso. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y entonces, profe, en dado caso, ¿cuál es su recomendación para que nosotros lo hagamos? Pues hacer una masa crítica, que es lo que yo he luchado durante todos estos años. O sea, no se sepan qué es una masa crítica. O bueno, la No. definición de masa crítica en química. No, profesor. La masa crítica es cuando reúnes cierta cantidad de moléculas o de átomos para formar una molécula de una sustancia. Cuando logras reunir toda esa cantidad de átomos, formas la molécula o la molécula de un compuesto, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. Para que algo camine, necesitamos hacer una masa crítica. Y la masa crítica quiere decir que es gente que está enfocada en lo mismo y actúan como una unidad. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente es como relacionarse con gente en el ramo. Con gente del ramo y que todos están enfocados en lo mismo. Pero si cada quien jala para su lado, pues no haces nada, que eso es lo que pasa en México. Si ustedes ven la historia de la tecnología de México, ha habido gente muy brillante. De hecho, México, al principio de la aviación, hubo gente que hizo sus grandes aportaciones a la aviación, pero los gringos después con los tratados de Bucareli, bueno, el problema con eso siempre han sido los gringos, ¿no? Y que bueno, ustedes están en un momento histórico muy, muy, muy bonito, porque el año que entra se terminan los tratados de Bucareli, y yo no creo que el PG los vuelva a ratificar, ¿sí? Entonces, Chance y sí. no, yo estoy seguro que el PG no va a ratificar de nuevo los tratados de Bucareli. Sí, no creo que lo haga. Y entonces, ¿qué significa eso? Que entonces vamos a estar en libertad de poder crear por primera vez una tecnología nacional. Y no van a venir los gringos a decirlos, eso no puedes hacer. Porque bueno, en México se ha intentado hacer autos eléctricos desde los años 70. Por ahí está la historia de un mexicano que hizo un auto eléctrico. ¿Qué pasó? Lo mataron. Y así ustedes van viendo qué es lo que va pasando. Y cuando te dejan hacer, pero cuando ya estás así, el producto está maduro, es momento de cortar el árbol. ¿Sí? Entonces, y además ahorita los gringos, estamos en un buen momento porque los gringos no están para chocolate. Entonces, tienen muchos problemas internos. De hecho, hay una guerra civil en Estados Unidos, que no lo dicen abiertamente, pero los gringos entre ellos se andan peleando. Los chinos y los rusos se aliaron y van en contra de los gringos. Sí, los gringos necesitan una guerra forzosamente para reactivar su economía. La quieren hacer en Ucrania, pero les van a dar las vueltas los rusos y los chinos, ¿eh? Pues sí, pero pues también nos pasan a joder, ¿no? Estamos al lado. De hecho, Mira, también hacían refrigeradores y estufas en esa época que comenta. sí, o sea, de hecho, ustedes van a estar en una época dorada porque por primera vez nosotros, si logramos una masa crítica, vamos a poder decidir en qué tecnología podemos incursionar. Bueno, yo sí tengo claro en qué tecnología podemos incursionar. Porque mira, lo mismo hicieron los hindús. Imagínense la India de los años 60 y 70, jodida, pobre, pues no sé, con mucha población, tienen el triple de población que nosotros, o más, creo que 5 veces más que nosotros, ¿sí? Un país pobre, etcétera. Y hubo un secretario de educación que dijo, bueno, ¿en qué somos buenos nosotros los hindús, no? ¿Y en qué creen que son buenos los hindús o cuál? Cuando tú piensas en un hindú, ¿cómo lo ves a él? ¿Bueno para qué? ¿O qué es lo que sabe? Programando. Bueno, no, pero ¿Maquiladoras?
No, pero imagínate la India de los años 70 jodida. Para hacer negocio. Ah, ya, en esa época. Sí, imagínate, ¿cuál crees que era la característica de los hindús? Los maquiladores, Rateros. quizá. No, ni siquiera, pero no tenían industria, compañero. No, La bueno, poca carreras. industria que tenían era la que dejaron los ingleses, pues antes bueno, porque cuando ya Gandhi logra la independencia de la India, pues se fueron los ingleses y dejaron ahí pues el ferrocarril y lo poco de industria que había. Pero ya para los 70 eso ya se había acabado. Entonces, cuando tú te hablan de la India, ¿tú qué te imaginas? Mucha ¿Cómo? gente. Yo me imagino la medicina, Vacas. ¿no? Vacas. No tiene muchas vacas. Gente trabajando en un call center. No, compañero, no. Eso es ahora. Yo estoy hablando de los años Mucha 70. manufactura, quizá. Había No, mucha gente. sí tienen mucha gente, pero no era diestra la mano de obra Y no china. usaban La mano cobras. No, compañero, cuando tú te hablan de los hindús, tú te imaginas a alguien meditando allí, ¿sí? O sea, ¿qué características tiene el hindú? Que tiene ese poder de concentración y además los mejores matemáticos han sido hindús. Ey. O sea, tienen esa capacidad de análisis, de meditar, analizar y resolver. Esa era como la característica de los hindús. ¿Sí me explicó? Y entonces dijeron, bueno, ¿en qué somos buenos? Pues en esa capacidad que tenemos. Somos buenos matemáticos, somos buenos para analizar problemas. ¿Y dónde se requiere eso? ¿O dónde se requiere concentración? Que analices un problema, todo eso. Pues en la programación. ¿Y qué necesitamos para ser programadores? Pues ni siquiera necesitamos la supercomputadora, simplemente conocer la metodología y ya. Y entonces lo que hicieron en los años 70 fue mandar un montón de hindús a las universidades gringas a estudiar computación. ¿Sí? Pero a diferencia de México, que también México lo hizo, la condición es que si, bueno, escogían a los mejores, claro, y mandaban allí, pero tenían la condición de que terminando la carrera tenían que regresar a la India y enseñar por lo menos a 100 lo que aprendieron. Entonces, imagínense el efecto multiplicador de eso. ¿Sí me explicó? Y además coincide que en los años 80 empieza el boom de la computación. Y resulta que, pues bueno, se necesitaba programar los drivers, se necesitaba programar un chorro de cosas. ¿Y qué ventaja tenía la India sobre eso? Pues es que, aparte de que ya tenía un cuadro de programadores ya hecho, la ventaja que tenía era el idioma, porque el idioma oficial de la India es el inglés, porque fue mucho tiempo colonia inglesa. Aunque hablan hindi, pero oficialmente pues el idioma es el inglés. Y entonces se empezaron a hacer los maquiladores de software. Y bueno, para suerte de ellos, pues los gringos nunca sabían de dónde venía el software. Como estaba en inglés, pues ellos lo creían que se hacía en Estados Unidos y no. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Y así Sí. fue como la India se convirtió en potencia mundial de software. ¿Sí? Bueno, y vean, ahí la premisa fue en qué somos buenos los hindús. Ahora, aquí la pregunta, ¿en qué somos buenos los mexicanos, compañero? ¿Cómo nos ven de fuera? No cómo nos vemos nosotros, porque yo ya O sea sé que cómo. podemos resolver cualquier problema. eh, Somos pero bastante ingeniosos en resolver algunas cosas. Ajá, Las mexicanadas, ¿no? sí. ¿Y en dónde se Van a requiere ser eso? más con menos. ¿Dónde requieres ese tipo de habilidades? En la construcción, ¿no? En la construcción, En el Todos los- diseño. en el diseño. Por eso la ingeniería de detalle, compañero. Imagínate que tienes allí un equipo, un aparato que le tienes que hacer pruebas y que no sabes, que de repente encuentras un problema, ¿sí? Los gringos dicen, no, si yo no recibí el curso o la capacitación para eso, yo no le entro. O si los alemanes, si no tengo la herramienta adecuada para eso, pues yo no le entro, ¿sí? ¿Qué hace el mexicano? No, espérate, ahorita con un alambrito y aquí y este desarmador y este fierrito, yo te lo arreglo, ¿sí? Y bueno, Sí.
Eso ya lo sabían los japoneses. Fíjense, los primeros en darse cuenta de eso eran los japoneses. ¿Por qué creen que las primeras armadoras son japonesas? ¿Sí? Y luego los alemanes. Los gringos como que nunca dudaban de eso, pero bueno, el éxito de los mexicanos ha sido en Alemania. ¿Sí? Entonces, Lo más descarado, ¿no, profe? Que el éxito de un mexicano brilla en el extranjero. sí, ese es un problema. Porque resulta que dentro de México salen nuestros defectos de carácter, pero fuera de México salen nuestras virtudes. O sea, nuestros vicios se quedan aquí y entre nosotros nos acabamos. Pero sale alguien de afuera y florecen todas sus virtudes. Ese es un fenómeno que ya he venido estudiando durante mucho tiempo. Luego les podría platicar de eso. Pero bueno, el punto es que bueno, que ya lo saben, ya se sabe a nivel mundial cuáles son nuestras fortalezas. Ahora, en México, como les decía, con el Tratado de Libre Comercio llegó la industria de ingeniería del detalle, ¿no? Y de alguna forma ahorita ya hay mucha gente en México especialista en poner a punto esas computadoras, ¿sí? Generalmente, cuando empezó esto, alguien en Estados Unidos hacía como el programa, bueno, el diagrama de flujo del programa, decía, no, el programa tiene que poner todas las características que tenía que llevar el programa, y decían, bueno, pues que alguien lo programe, ¿no? Y que alguien lo pruebe y lo depure y le haga las pruebas y que lo ponga a punto. Eso no lo quieren hacer los gringos porque son como Homero Simpson, o sea, no tienen cabeza para eso, ni ganas ni les interesa. O sea, los gringos son como Homero Simpson. Si quieren conocer un gringo, vean a Homero Simpson y es así. O sea, ¿qué les interesa? Andar en el funny, como ellos le llaman, andar en el desmadre, ¿no? Ya, eso de Jackass es el gringo ocioso, por naturaleza. Sí. Entonces, no tienen paciencia para eso. Y si la tienen, pues, pues te la cobran muy cara. Entonces dijeron, no, pues, los ingenieros mexicanos cuestan 10 veces menos y hacen la misma chamba. Y además tienen creatividad porque si se atoran, le buscan, ¿sí? Cosa que el gringo te dice, no, es que yo no he recibido la capacitación para eso, ¿sí? Entonces, bueno, por eso, esa fue la razón por la cual se vino toda la ingeniería de detalle. No crean que porque somos muy buena onda, ¿sí? Porque pues les conviene, le pagan 10 veces menos. Por cierto, pregunta de examen. ¿Cuánto creen que gana un ingeniero gringo? ¿Cuánto creen que gana un ingeniero egresado de una universidad privada? ¿Y cuánto gana un ingeniero del ESIME al egresar? Ni idea. Yo estaba viendo eso y Como 8,000, ¿no? 8,000, Más o menos. ajá. Es como el rango. El decime de los gringos sí están ganando como 3 veces eso. ¿Cuánto creen que gana un egresado de una universidad privada? ¿De aquí de México también? Entre Sí, de 10 y México. 15. Tendría que ganar lo 20. mismo porque es el sueldo base de los ingenieros. Supongo que en Estados Unidos es más porque, pues, ajá, es más alto. Sí, es más alto. Y bueno, los ingenieros de egresados de universidades privadas aspiran al sueldo de un gringo. Un ingeniero gringo al egresar así, recién salido de la universidad, son $3,000. ¿Sí? Un ingeniero mexicano, al egresar de una universidad privada, son $1,000. ¿Sí? Y como ustedes dijeron, el del ESIME pues, son 8,000 pesos, pero ya si te dan 5 ya te sientes soñado. ¿Sí? Y eso ya lo sabe Telcel, Cisco, pues, todas sus compañías que son famosas por ustedes, a las cuales están aspirando irse a trabajar. Ya lo saben. Y lo peor de todo es que ustedes van a competir contra otro egresado del ESIME de años atrás. Porque fíjense, lo que hace, ya hasta me sé todo el caminito, ¿no? Cisco todos los años llegaba con su famosa feria del empleo, ¿no? Y que te prometían que si tú eras ya, estabas en 90 y eras pasante, te prometían la beca de Cisco, 6 meses de capacitación, te daban una bequita de 3,000 pesos, te prometían que te daban la certificación de Cisco y que si eras muy bueno y pasabas otros exámenes, te contrataban, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, no, pues de aquí soy, ¿no? Y todo el mundo iba para allá, así. Pero sí me aventaba camadas de ingenieros así, ¿no? Bueno, de estudiantes, porque ni siquiera eran ingenieros. Y sí, bueno, pues te dan
te dan tu bequita de 3,000 pesos, te capacitan y al final, si apruebas la certificación, pero la básica, esa va de regalo, ¿no? Y ya con eso te sentías muy realizado. Y pues bueno, lo que hacía Cisco es que te canalizaba después, o sea, nunca te daban chamba en Cisco, te canalizaban con los outsourcing de Cisco. Entonces, con cualquier empresita de esas de outsourcing de Cisco, para instalar los equipos, pues te canalizaban porque ya tú eres un técnico calificado. Entonces, pues, esa era tu chamba. ¿Sí me explico? Ahorita Sí, creo que ya profe. están dando los cursos Pero para... resulta que esas empresas generalmente pues ya tenían gente del ESIME, por ejemplo, Telcel, ¿ya están dando qué? Ahí está Ah, nueva ya están clase. dando cursos de habilidades blandas para, como que los modelan para las tecnologías que se están basando en la nube. Sí, pero es para que dé servicio técnico, compañero. O sea, sí Exacto, necesitas, exacto, sí, pero nunca, exactamente. nunca te van a capacitar para generar riqueza. Es que fíjense, ¿dónde se genera la riqueza? O sea, si ustedes piensan, ¿cuál es la carrera de lujo del TEC de Monterrey? ¿Cuál creen que es la carrera de lujo del TEC de Monterrey? La de lujo. ¿De lujo en qué sentido? ¿Que gastes más Sí, dinero? que es la que más reditúa cuando tú, pues, que todos la quieren tomar, no hay no aceptan a muchos, pero los que son egresados de allí ganan una lana. ¿Qué carrera creen que es? No lo sé, negocios, Algo de comercio, internacionales, quizá. a lo Sí, mejor. tibio, sí, sí. ¿Saben cuál es? Sí, comercio internacional y finanzas, Sí. ¿sí? Mercadotecnia y esas cosas. Son las carreras de lujo. Y bueno, he sabido bueno, las finanzas y la ingeniería son carreras en donde haces dinero, pero pues la ingeniería es más difícil que finanzas, ¿sí? Entonces, por eso les decía, un ingeniero gringo ya con experiencia gana $5,000. Hagan sus cuentas, ¿sí? Y Allá en bueno, Estados ya Unidos. un senior, pues ya gana como 10. Claro que alguien de Wall Street gana eso y más. Entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, lo que hace Telcel y esas compañías es que reclutan gente para capacitarlos, ya sea en ventas o como técnicos, ¿no? Para instalar los equipos. Por ejemplo, eso de instalación, pues miren, ahorita están contratando para 5G. De hecho, si ahorita ven la bolsa de trabajo, hay mucho chance para entrar a tomar los cursos de 5G y que te prometen un chorro de cosas, ¿no? Pero resulta que ahorita tú dices, no, sí, yo ya me aceptaron y soy muy feliz porque ya estoy aquí, ¿no? Y le echas todas las ganas del mundo, sin saber que tú ya le quitaste la chamba a alguien de generaciones atrás de ti que entró cuando estaba 4G. Cuando estaba 4G, él también entró igual que tú, con muchas ganas y quién sabe qué. Entonces ya pasó el tiempo, se hizo experto en 4G y ahora que viene 5G, está la disyuntiva. A la empresa le sale más barato capacitar a chavos nuevos como ustedes, porque porque además les van a cobrar bueno, el que ya estaba va a decir, sí le entro a 5G, pero pues, si me pagas el doble o ya quiere otras cosas, ¿no? Y ustedes dicen, no, pues yo con el simple hecho de estar aquí soy feliz, con que me des 3,000 pesitos, estoy aquí, le sales más barato, le vas a echar más ganas, ¿sí? Porque es tu primer empleo, por todo el rollo con el que te lavan la cabeza, y le sale más barato a la empresa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el que ya estaba allí? Bueno, pues finalmente no llega a un acuerdo con la empresa, lo liquidan, con eso se compra un coche y se mete a trabajar en Uber, que es la triste historia de muchos egresados del ESIME. O sea, la diferencia es ser de Uber y ser un taxista vulgar. Bueno, pues el taxista común y corriente pues no tiene estudios profesionales. El de Uber ya tiene estudios profesionales. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y además, ambos echan pestes. No, que en este país no hay oportunidades. Pues sí, porque piensan como mediocres. Ese es el punto. Y me disculpo con alguien que se siente ofendido, pero esa es la verdad. Entonces,
ustedes no ven las oportunidades que tienen ahorita, pero ustedes están en el albor de una nueva era para México. Y como les decía, se acabó el Tratado el Tratado de Bucareli. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y formamos una masa crítica, podemos hacer una tecnología que no nada más satisfaga nuestras necesidades, sino que esté disponible a nivel mundial, ¿sí? Y tiene que ver con esto que estamos haciendo, con los micros. ¿Quieren saber cuál es? ¿Cuál? Sí, profe. Miren, como les decía, hay mucha gente que está ahorita en todo lo que es ingeniería de detalle, que está, o sea, programa y pone a punto las computadoras. Y eso ya en este momento ya hay mucha gente que es experta. Ya aprendió, ya pasó la época de aprendizaje y ya es experta, ¿sí? Son los que tienen los mejores empleos en este país, ahorita. O sea, un ingeniero que ya pedaleó, ya llegó a ese nivel, pues difícilmente va a querer que le quiten a usted su puesto. De hecho, esos empleos no están así públicamente anunciados, ¿sí? Pero nosotros no hemos dado el paso que hicieron los chinos. O sea, los chinos cuando ya llegaban a nivel gerencial en alguna empresa occidental, ya no podían aspirar a ser dueños o estar en el comité de los CEOs, ¿no? Sino simplemente, pues, decían, bueno, pues ya hasta aquí llegué, dejo la empresa, pero ahora voy a hacer una empresa china. Y así es como empezaron los productos chinos, los productos que dicen, ay, qué chafas, ¿no? Pues sí, eran los pininos de esa gente que ya había pasado todo el proceso de capacitarse en empresas occidentales y que se salía y empezaban sus emprendimientos. Eso fue hace 20 años, compañeros, que empezaron con eso y a la fecha ya pasaron también por ese proceso, ya maduraron, ya tienen experiencia y los productos chinos hoy por hoy no son malos. Bueno, tienen diferentes calidades, pero ya no tan chafas como antes. Sí. ¿Sí me explicó? Profesor, Lo he visto con las cámaras de seguridad, profe. Ujú. Hay muchas que últimamente han salido y pues han salido de buena calidad para este tipo de tecnología que ya ve que es muy delicada. Sí, Pues sí ha salido bueno. sí, pues les digo que no se quedan estancados. O sea, eso de que los productos chinos eran malos, eso fue hace 10 años. ¿Sí? sí me acuerdo, profe, que por ejemplo yo iba a la primaria y le vendían varias cosas chinas en imitaciones como de videojuegos y salían de muy mala calidad. O por ejemplo, juguetes chinos o papelería china y era muy mala. Y ahora compro un producto que tiene en la etiqueta que es hecho en China, por ejemplo, una cámara, un celular o un dispositivo electrónico y ya tiene una calidad incluso a veces mejor a la de las empresas grandes. Sí, por eso, porque han pasado por ese proceso. México no ha querido pasar por ese proceso, porque no hay masa crítica, compañero, ni tampoco ha habido ¿cómo se llama? Un proyecto de nación. O sea, México nunca ha dicho vamos a ser expertos en esto. O han oído algún gobierno que quiere hacer eso. El grave problema que estamos viviendo ahorita es que es un problema del subconsciente colectivo. De hecho, yo ya he analizado ese problema. El problema con México es que el subconsciente colectivo está mal. Y eso viene ni siquiera desde la colonia, desde antes, ¿eh? Desde la época de los aztecas venía ese problema. Sí, se acentuó con el choque de dos naciones y bueno, es un problema que no se ha podido superar. Por eso esa falta de pertenencia. O sea, estaba escuchando un análisis que le hicieron a todos estos presidentes neoliberales que se sienten tan disminuidos que vendieron la patria a los españoles por obtener un título nobiliario que nunca les dieron. ¿Sí? O sea, todos ellos como que aspiran a ser de la nobleza. No sé por qué está muy arraigado en esa gente tener un título nobiliario. De hecho, ustedes son parte de eso. Ustedes están aquí estudiando porque quieren un título nobiliario, que quieren ser ingenieros. Ustedes no quieren aprender, no quieren saber. Quieren tener un título que diga que son ingenieros.
No sé para qué les sirve eso, pero esa es la aspiración, no es aprender, no es saber, no es dominar algo, sino tener un título y supuestamente eso ya lo salva de todo y ya van a tener ese reconocimiento. Eso es lo que pasa también con nuestros políticos. Nuestros políticos venden al país buscando reconocimiento afuera y ojalá y me den un título por eso. ¿Por qué creen que con los españoles? Creo que el único que le han dado título nobiliario sí es a Vargas Llosa, que es marqués. Yo no sabía que era marqués. Pero Calderón y todos ellos querían que les dieran un título nobiliario por sus servicios a la corte española. Por eso vendieron a México. ¿Sí? El que, por ejemplo, el que más reconocimiento ha alcanzado de todos ellos es Cedillo. Cedillo es nombrado no sé qué hijo pródigo de la Universidad de Yale, es CEO de varios consejos del Banco Mundial, o sea, porque vean, Cedillo sí la supo hacer, sí, pero no sé por qué esa, ¿cómo se llama? Ay, ya se acabó. Qué pachón. Carmelita preciosa. ¿Cómo ves a tu marido? Todavía Sí, quedan 2 sí. minutos, profe. ¿Ah, sí? Sí, profe. Ah, bueno, es que yo creo que ya se había ido. Y mi esposo está preguntando si ya terminé. Vean, es que eso es algo muy característico de la sociedad mexicana y mientras no trascienda eso no vamos a poder llegar a ningún lado, porque no hay sentido de pertenencia. Entonces, para lo que viene a continuación tenemos que trabajar como un bloque, como una unidad. Pero si alguien se siente que es superior o que no encaja, no se va a poder hacer nada, ¿eh? ¿Cómo ven? No, pues ese es un tema, Muy interesante, profe. un dilema. Entonces, Buena esa ustedes reflexión. tienen chance de hacer eso, ¿eh? Formar esa masa crítica, pero todos deben estar convencidos de que tienen que hacer eso, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? México puede ser una potencia tecnológica, esto. Hace muchos años, y me decían, oye, ¿por qué no vuelven a hacer computadoras como hicieron alguna vez? Le digo, porque el momento histórico ya pasó, ¿sí? Ni tampoco hay que hacer semiconductores porque el momento histórico ya pasó. Entonces, en este momento histórico, ¿qué es lo que puede hacer México? Ustedes ya lo dijeron, el mexicano es ingenioso, es creativo. ¿Dónde podemos aprovechar esa creatividad? Queda ya menos de un minuto, profe. Chipi. Bueno, ahorita volvemos a entrar. Piénsenle en lo que entramos. ¿En qué creen que podemos destacar en ingeniería? Porque bueno, el punto es que el mexicano en realidad no nació para la técnica, ¿eh? O sea, todo el mexicano es un futbolista fracasado o un artista fracasado. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la aspiración de todo mexicano? O ser futbolista o ser artista. Pero nunca está en el subconsciente colectivo destacar en la ciencia y en la tecnología. Si lo ven históricamente, siempre ha sido así. Pero lo chistoso es que los que sí entran en ese campo, destacan Están aquí llegando Pues más. a ver qué pasa, a ver qué pasa. No, es que tú no te puedes quedar sentado a ver qué pasa, o sea, tú tienes que ser parte de esto, o sea, no es como llegar a ver un partido de fútbol. No se trata de eso. O sea, esta clase no es como venir a ver un programa de televisión. Ah, estuvo chida la clase, ¿no? Y ya te olvidas de ella, ¿no? O sea, no, o sea, hay que trabajar. Incluso a los artistas, que luego yo escucho sus entrevistas, todos le pedalearon, o sea, no fue fácil llegar a donde estaban. Y ese es el problema, que a su generación se las han pintado facilita de que pues tú puedes obtener casi todo sin hacer el menor esfuerzo. Y no es cierto, eso es una gran mentira. El universo está equilibrado, compañeros. Si tú ves la vida de las grandes personas, de chicos tuvieron grandes retos. Entonces, de grandes tienen grandes triunfos. Pero gente que ha tenido todo,
De hecho, hay ejemplos de gente que ha nacido en cuna de oro y todo eso y fracasó, ¿sí? Empresas así que de muchas generaciones, llegó la tercera generación y se acabó la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo sobrevivir a eso? Mm, Entonces, vean que hay que hacer un esfuerzo. O sea, las grandes cosas se llegan a través de esfuerzo. No es no es así de fácil de que digas, ah, sí, yo quiero esto y ya está, ¿no? El universo te lo da. O sea, hay reglas, hasta para eso hay reglas. ¿Cómo ven? No, pues sí tiene razón, profe. Entonces, fíjate, es que es muy diferente. Yo lo veo con la generación de ustedes. En mis tiempos, lo importante era aprender. Nosotros íbamos a la escuela a aprender. Y eran otras condiciones del Politécnico. Ahorita ustedes van por la calificación. En nuestros tiempos, ya, tener un 6 ya te sabía 10 porque era muy difícil. Y no es como ahora que le das las vueltas a los profesores y ves quién es más blandito o ves cómo brincarte el reglamento. O sea, antes era muy sencillo el reglamento. Este, Todas las materias estaban seriadas, no podías pasar al siguiente semestre si debías materias del anterior y generalmente tenías como máximo podías deber 3 materias sí, y tenías la obligación de pasarlas a título. Si no las pasabas a título, te ibas a dictamen y en el dictamen te decían que te condicionaban a que podías cursar las que siguen, pero tenías que pasar te las tenías que pasar durante el semestre. Y ahora no, yo veo cuates que llegan a noveno y deben materias de tercero. Entonces digo, pues no, en mis tiempos eso era ¿cómo se llama? Inconcebible. Y a ustedes se les han puesto más facilita que a nosotros. Ustedes, por ejemplo, tienen acceso a más recursos, todo está a un clic de distancia. En nuestros tiempos tenías que buscarlo y los profesores no te decían nada, ¿eh? No, hay que hacer esto y tú búscale cómo hacerlo. Ahora ustedes tienen un montón de recursos, Sí, pues ahora sí que solamente hay que aprovecharlo, ¿no? pero el punto es que no lo aprovechan. O sea, porque lo van a ver cuando yo les diga, a ver, hay que buscar esto en internet. ¿Y dónde lo buscamos? ¿Y cómo le hacemos para bajarlo? O sea, tienen así como limitaciones, que ha sido parte de políticas que fueron hechas a propósito. O sea, ustedes son víctimas del el mal manejo del sistema educativo mexicano. Digo, yo afortunadamente soy de la generación antes de eso, ¿no? Pero ustedes son víctimas de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando fue secretario de Educación Pública por ahí de 1996. En la época de Salinas, que empezó el neoliberalismo, él se encargó de acabar con la educación, con varias cosas. Zedillo fue cuando se decretó eso de que no podías reprobar a ningún alumno porque lo podías traumar. Entonces, aunque no sepa, hay que pasarlo, ¿no? Porque si no, lo puedes traumar, le puedes causar un grave daño. Y entonces ustedes se acostumbraron a eso. Y entonces llegan a la superior y entonces todo el mundo está obligado a pasarlos nada más porque sí. Acabó, por ejemplo, con las materias técnicas. Ahora, en las secundaria, yo recuerdo que los talleres que yo aprendí servían un montón y luego en la vocacional, pues más. Y ahora veo que en las secundarias ya no existen los talleres ni nada de eso. No sé cómo le llaman ahora, que grupos de apoyo, no sé cómo le llaman. Tecnologías. ¿Mandé? Tecnologías. Pero tecnologías de qué o para qué. Pues nada más así les dicen, pero llevan computación o... A mí todavía me tocó taller, profe, en la secundaria. ¿Sí? ¿De qué? Sí, a mí también. Se va a reír si les cuento. Pues no sé de qué. Mi escuela tenía dibujo técnico, Ajá. había mecánica, había electricidad, Ujú. computación, industria del vestido y secretariado.
Ujú. Yo me fui a secretariado. Pues está Sí, bien. bueno, está bien. Y bueno, de hecho, en mis tiempos, ese era importante si querías dedicarte a computación. De hecho, estaba la carrera de secretaria ejecutiva bilingüe. Entonces, en esa carrera aprendí hasta mecanografía, que era muy importante. Los que aprendían Sí, taquimecanografía tomaban los dictados del profesor, estaba dictando y yo acá, y sí, de rápido hecho, sacaban sus apuntes. Bueno, además, mecanografía, que servía mucho para escribir en la computadora. sí, también tuve mecanografía. Bueno, Y también me enseñaron a cómo, bueno, la estructura de, por ejemplo, las circulares, los oficios, cómo hacer una carta poder, cómo hacer, no sé, o sea, cómo redactar sí, una carta personal hacia otra persona, tomar recados, todo eso. pues eso es muy importante en las empresas. Bueno, cuando eres administrador. Sí, sí, en qué parte del documento debe ir el logo, el título, dónde debe ir, cómo debe ir el pie de página, cómo debe ir el encabezado. Todo eso me Bueno, dieron. pues te estaban formando para que seas gerente de alguna empresa. A lo mejor. Pues sí, si tú lo ves, si tú, no sé si ven ese video que está de Steve Jobs, de la última clase en la universidad. ¿No han visto ese video de Steve Jobs? No, profe. Porque Steve Jobs nunca terminó la carrera. Donde dice el discurso que tienen que permanecer como si estuvieran ignorantes, que tienen que Sí, buscar el conocimiento. exacto, ese discurso. Pero él dice que hay un círculo. O sea, que hay cosas que al principio no sabía por qué las había tomado, por qué, y después como tuvieron sentido en todo eso. Dice, si yo no hubiera tomado la clase de caligrafía, las computadoras no tendrían los tipos de letra que tienen ahora. Porque él metió o sea, porque antes los caracteres de la computadora eran bien aburridos, o sea, nada más había un solo tipo, ¿no? Entonces, Sí, él metió la tipografía y así varias cosas que él va uniendo los puntos. Creo que se llama atando los puntos o uniendo los puntos se llama la conferencia. Entonces, son de esas cosas que dices, ¿y esto como para qué me sirve? Bueno, pues sí sirve cuando tú lo ves en el contexto de una empresa. ¿Sí? Y bueno, seguramente sabes escribir muy rápido en la computadora, que eso es muy bueno pues, para programar. Eso es excelente. Yo sí, conocí para gente, programar sí me ha servido, profe, la pues sí, mecanografía. exacto. Pero muchos de ustedes ya no les tocó en laboratorios. Yo, por ejemplo, llevé electricidad y yo me acuerdo que pues, chavito le ayudé a mi papá a poner la instalación eléctrica de mi casa. Entonces, cuando yo veo que llego a una casa y que no me gusta la instalación como está, yo la hago. ¿Sí? Sí, Pero, por ejemplo, los que llevaban electrónica, pues ya sabían usar el cautín, ya digo, para ustedes ahorita va a ser todo un reto soldar la tarjeta, porque nunca lo han hecho. ¿Me equivoco? sí, un poco, sí, sí, un poco cuesta. Sí, sí tienes razón. Bueno, entonces, bueno, ya es la hora. Pues aquí le paramos. Seguimos con esto la próxima clase. Sí, profe, gracias. Nos vemos el lunes. Sí. Y espero que ya estén consiguiendo Sí, su profe. material. Y su herramienta, si no ha conseguido el cautín, consíganlo. Que lo vamos Sí, a ocupar. profe. Sí, Ya profe. estamos en eso, profe. Órale, pues, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, Luego, profe. Buen profe, día. gracias. Hasta luego, profe. Bye. Buena tarde.